Hola, mi nombre es Julia y durante muchos años creí que el amor y los negocios podían caminar de la mano. Creí que si construíamos algo juntos sería eterno, como esas historias que se escriben en las paredes de las casas y se sienten en cada rincón. Cuando el café huele a hogar y la risa suena sincera. Yo no era millonaria. Cuando conocí a Ricardo, él llegó a mi vida con una sonrisa tranquila y promesas de apoyo. Me decía que creía en mí más de lo que yo misma creía. Y yo le abrí la puerta de mi casa, de mi cama y de mi empresa, sin pedir nada a cambio, sin pensar que un día me pediría también mi nombre. Durante mucho tiempo cerré los ojos. A las señales lo veía salir tarde, decir que era por el trabajo, por los clientes, por las reuniones. Y yo le creía, porque cuando una mujer ama, también justifica demasiado. Hasta que un día vi su reflejo en el teléfono de un camarero en una cena privada. No por la foto, sino por el nombre con el que lo habían guardado el esposo de la contadora. Y sentí que algo dentro de mí se encendía, no como una vela, sino como una bomba silenciosa que aún no sabía cuándo iba a explotar. Pero no dije nada, no aún, porque aprendí que la venganza no se grita. Se planea, porque entendí que su traición no era mi debilidad, era mi oportunidad. Y entonces me senté frente al espejo y me prometí que si algún día me pedía algo que lo expusiera, yo iba a decir que sí, con una sonrisa, pero que esa firma iba a ser la que lo destruyera, con la misma dulzura con la que él intentó usarme y esa firma llegó mucho antes de lo que imaginaba. Ese día comenzó como cualquier otro. Ricardo se despertó temprano, se duchó, silbando como si no llevara un secreto encima, como si sus manos no fueran las mismas que abrazaban otra piel cuando yo no miraba. Bajó a desayunar. Me besó la frente y me dijo que tenía una propuesta importante que hablaríamos por la noche. Lo miré fingiendo inocencia, aunque mi corazón ya presagiaba que el momento estaba cerca, que finalmente me mostraría sus cartas pensando que yo no tenía las mías. Pasé el día trabajando en mi estudio, organizando diseños y firmando entregas. La empresa que había empezado con 3 clientes ya valía millones. Era mi orgullo, mi legado, algo que construí sola antes de que él llegara a mi vida. Pero lo incluí en cada paso como una buena compañera, como alguien que aún creía en el nosotros, aunque él ya pensaba en yo y otra. Cuando volvió a casa llevaba vino y una sonrisa de ocasión esa que usaba cuando quería convencerme de algo. Cenamos a la luz de las velas, y entonces lo dijo sin rodeos, sin vergüenza. Mi amor, necesito que firmes un documento, un pequeño favor. Necesito que pongas tu nombre en este nuevo proyecto, por temas fiscales. Tú sabes cómo es esto. Confían más en ti que en mí. Y claro, tú eres la imagen de la empresa y quiero que sigas siéndolo. Lo miré despacio con la copa en la mano, como si analizara los ingredientes del vino, pero en realidad analizaba su alma podrida y su cinismo. Me hablaba como si no supiera que yo ya había visto las transferencias a cuentas desconocidas, las reservas de hoteles a nombre de Martina L. y los mensajes eliminados. Demasiado tarde. Tomé el contrato. Lo revisé con calma. Lo estudié con atención. Cada cláusula, cada palabra parecía normal. Todo parecía legítimo, pero era evidente lo que buscaba. Traspasar mis activos, esconder dinero, vender parte de la empresa sin dejar huella y usar mi nombre como escudo. Le sonreí y dije que claro que por supuesto que confiaba en él, como siempre lo había hecho, que solo necesitaba un par de días para que mi abogada lo revisara por protocolo. Él dudó por un segundo, lo vi tensarse, pero luego asintió convencido de que seguía siendo la misma tonta de siempre. Lo que no sabía era que esa firma sería su sentencia, que cada línea que yo firmara iba a estar escrita con tinta invisible, llena de condiciones que él no veía porque jamás creyó que yo podía pensar como él, porque subestimó el corazón roto de una mujer que ya no llora, sino que planea. Y así acepté su juego, pero sería yo quien daría el jaque mate.
Durante los días siguientes me moví en silencio como una sombra que todos creen que no existe, pero que en realidad observa. Escucha, calcula. Contacté a Cecilia, mi abogada de confianza, una mujer que había estado a mi lado en silencio durante años y que sabía exactamente cómo proteger lo que era mío. Le llevé el contrato y ella lo leyó como si fuera una novela de traición, capítulo por capítulo, cláusula por cláusula. Su ceja se alzó lentamente mientras recorría las páginas, hasta que cerró el documento y me dijo, «Esto no es una propuesta. Esto es un robo». Con sonrisa incluida, me explicó que Ricardo había planeado usar mi nombre para ceder los derechos de mi empresa a una sociedad fantasma registrada en Panamá, que al final todo quedaría a su nombre y que si yo firmaba sin cambiar nada, perdería el control de mi propio imperio. Pero lo que no sabía Ricardo es que no solo iba a leer el contrato, sino que lo iba a reescribir. Cecilia y yo lo modificamos todo desde dentro. Añadimos condiciones silenciosas, cláusulas que protegían cada parte de mi empresa. Convertimos el contrato en una trampa legal perfectamente diseñada que lo haría caer con su propia avaricia. Y cuando estuvo listo, imprimimos 3 copias perfectas. Las guardé en una carpeta azul y las llevé a casa fingiendo nerviosismo, lo cual no fue difícil porque por dentro mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de poder. Esa noche cenamos juntos otra vez. Le conté que todo estaba en orden, que Cecilia había hecho unas pequeñas modificaciones para protegernos, que el documento estaba listo para firmar. Sus ojos brillaron con la codicia del que cree que va a ganar el mundo, sin saber que ya lo ha perdido. Firmamos los dos, él confiado, yo firme. Y entonces lo besé en la mejilla como quien despide a un enemigo con ternura y lo guardé. Todo en la caja fuerte pensando en el día en que todo explotaría, porque ahora el contrato era legal, pero lo ataba a una red que yo controlaba completamente. Y él no tenía ni idea. Los días que siguieron fueron una obra de teatro donde yo era actriz, directora y guionista. Ricardo caminaba por la casa como un conquistador celebrando su victoria, sin saber que cada paso que daba lo acercaba al abismo que él mismo había cavado. Yo lo observaba con una calma que confundía, mientras él seguía creyéndose el dueño de mi mundo. Empezó a tomar decisiones como si la empresa ya fuera suya. Llamaba a mis empleados, los convocaba a reuniones sin mi presencia, hablaba de nuevas estrategias para optimizar beneficios. Pero nadie decía nada, porque yo ya les había avisado. Cada uno de ellos sabía la verdad. No estaban jugando su juego, estaban ayudándome a ganarlo. Una tarde, mientras él salía para una de esas reuniones, me acerqué a la caja fuerte. Metí la combinación con manos firmes y saqué los documentos originales. Me senté en mi escritorio. Revisé cada hoja. Todo estaba como debía. Su firma, mi cláusula escondida, el anexo legal que lo convertía en un socio sin poder real. Ese contrato era una obra maestra, un monumento silencioso a la traición prevenida. Y lo mejor era que él ni siquiera sospechaba. Mientras tanto, seguía recibiendo mensajes de Martín, su amante oculta. Porque sí, todavía se escribían. Yo lo sabía porque tenía acceso a su correo, acceso que él mismo me había dado un año atrás cuando confesaba no tener nada que ocultar. Ironía pura. Leí cada palabra con el estómago frío. Ella le decía que pronto estarían libres, que pronto todo sería de ellos, que yo era solo una barrera temporal. Cuando firme el contrato, estaremos hechos, escribió ella. Y yo sonreí, porque ya había firmado, y no tenía idea de lo que había hecho. Mi nombre, el que él quiso usar para pisotearme, ahora era el candado que lo dejaría atrapado en su propia codicia. En esos días descubrí algo más fuerte que la rabia, más útil que el dolor, la estrategia. Y la mía estaba a punto de florecer. La mañana en que todo cambió, el cielo estaba nublado como si el universo estuviera a punto de revelar algo. Ricardo salió temprano, como siempre,
Con su traje impecable y su perfume caro, ese que antes me hacía cerrar los ojos con ternura y ahora me provocaba náuseas. Me dio un beso frío en la frente, como si yo fuera un adorno más de la casa. No sabía que ese día marcaría el comienzo de su caída. Apenas se cerró la puerta, tomé mi bolso, la carpeta de documentos y salí. Me dirigí al despacho de mi abogada, Clara, una mujer de mirada aguda y voz suave, que al mismo tiempo podía hacer temblar a cualquier ejecutivo con una sola frase. Le entregué los papeles que Ricardo había firmado sin leer. Ella los leyó despacio, línea por línea, y cuando llegó a la cláusula escondida que invalidaba su acceso total a la empresa, levantó la vista y sonrió. «Lo has hecho. Esto es brillante», me dijo. «No es brillante. Es necesario», le respondí sin pestañear. Ese mismo día, iniciamos el proceso para registrar la enmienda legalmente, para blindar mi empresa, para sellar todas las grietas por donde él pensaba escapar con mi imperio en el bolsillo. Mientras tanto, en la otra parte de la ciudad, Ricardo se reunía con inversores. Él pensaba que estaba vendiendo el alma de la empresa a cambio de millones, pero no sabía que esa alma nunca fue suya. Durante la tarde, me llamó con un tono eufórico. «Todo está saliendo perfecto, mi amor. Pronto estaremos nadando en oportunidades. Confía en mí, solo falta que el notario lo confirme y firmamos la venta de la primera parte de tu empresa». «Bueno, de nuestra empresa», remarcó con una risa que me dio escalofríos. «Perfecto, Ricardo. Justo lo que soñamos». Le respondí con dulzura fingida. Colgué, y no pude evitar pensar. Soñamos tú y tu amante. Pero yo me desperté antes. Esa noche, celebró con una botella de vino. Hablaba de viajes, de yates, de una casa en Portugal. Yo lo escuchaba mientras fingía que me importaba. Por dentro, repasaba la lista de movimientos legales que había ejecutado en las últimas horas. A la mañana siguiente, llegó el correo electrónico más esperado. La inscripción de la cláusula en el registro mercantil había sido aceptada. Legalmente, él no podía mover ni un centavo de la empresa sin mi consentimiento. Y su amante, esa que decía «ya casi será todo tuyo», no recibiría más que un adiós. El juego había cambiado, y la nueva dueña era yo. Era viernes, el día en que Ricardo pensaba consagrarse como el nuevo dueño de mi imperio. Me desperté temprano, pero no por nervios. Me sentía en paz, como quien ya conoce el final del libro y solo está esperando que los personajes lo descubran por sí mismos. Me puse mi traje favorito, sobrio, elegante, con un cuello alto que me hacía sentir poderosa, el mismo que usé cuando firmé mi primer contrato como emprendedora. Irónico. Iba a usarlo también para destruir a quien intentó robarme todo. Ricardo me esperaba en la notaría. Llegué con media hora de retraso, intencionalmente. Él estaba allí, acompañado por su abogada, la misma mujer que, sin saberlo, redactó un documento sin poder legal alguno. «Amor, ya estamos listos. Solo falta tu firma», dijo él, seguro, arrogante. Sonreí, me senté, tomé el bolígrafo con gracia y le pedí amablemente que me explicaran todo nuevamente. Mientras él hablaba, solo pensaba en cómo un hombre tan astuto había caído en su propia trampa. Me entregaron el contrato. Lo revisé y en el último instante fingí dudar. «¿Y si en lugar de firmar esto, firmamos otra cosa?», dije, sacando de mi carpeta un sobresellado. «¿Qué es eso?», preguntó su abogada, al ver el membrete oficial del registro mercantil. «La versión definitiva, con las correcciones que olvidaste incluir», le respondí con voz firme, clavando mis ojos en los de Ricardo. Su cara cambió. Se puso pálido. Tomó los papeles y empezó a leer. Su mano temblaba. Esto no es lo que acordamos», balbuceó. «Lo sé», le dije. «Esto es lo que yo acordé, conmigo misma». Intentó gritar, pararse, insultarme, pero estaba en una oficina pública, con abogados, testigos, cámaras.
No podía hacer nada. Ricardo, le susurré, tú jugaste sucio, pero yo jugué legal. Y eso, mi querido esposo, es lo que te acaba de dejar fuera de todo. Firmé, de manera tranquila, sin drama, sin lágrimas. Me levanté, le dediqué una última mirada y le dije, ahora puedes irte con tu amante, pero dudo que le gustes tanto sin el negocio de 50 millones que ya no es tuyo. Y salí, pisando fuerte, sin mirar atrás. Salí de la notaría sin prisa. Afuera, el sol brillaba con una intensidad que contrastaba con la sombra que seguramente caía ahora sobre la vida de Ricardo. Caminé hasta mi coche con una calma ensayada, pero real. Ya no me dolía, ya no me pesaba. Ya no era la mujer traicionada. Era la mujer que supo esperar, que supo callar y que ahora había vencido con elegancia. Ricardo no me llamó ese día, ni el siguiente, pero sabía que su mundo se estaba derrumbando pieza por pieza, como fichas de dominó, que él mismo empujó sin medir las consecuencias. Lo supe porque los proveedores comenzaron a llamarme directamente. Lo supe porque la prensa del sector habló de movimientos sospechosos. Y lo supe porque su amante, Marcela, publicó una historia en redes sociales con un mensaje tan claro como ridículo. Pensé que tenías poder, pero solo sabías mentir. No era necesario que yo dijera una sola palabra. Una semana después, supe que Ricardo había intentado vender parte de la empresa, sin éxito. Todos los contratos, todas las acciones, toda la estructura, estaban a mi nombre, blindadas legalmente con la ayuda de un abogado que él mismo me recomendó hace años, creyendo que yo lo usaría para hacer testamentos. ¡Qué ironía! Un día, mientras tomaba un café con Cecilia, mi abogada, me llegó un mensaje. Era de él. Podemos hablar. Solo tú y yo. Necesito entender cómo pasó todo esto. No respondí. ¿Qué iba a decirle? ¿Que mientras él pensaba que jugaba conmigo, yo ya estaba 10 pasos por delante? ¿Que fingí no saber nada para que me subestimara más y más? ¿Que le entregué la soga con la que terminaría colgado de sus propios planes? Me limité a bloquear su número. Era parte del cierre, parte del renacimiento. Esa noche, dormí como no lo hacía en meses, sin insomnio, sin ansiedad, con una sonrisa serena y un sueño reparador que solo conoce quien se libera por completo del miedo, la culpa y la dependencia. Porque a veces la justicia no hace ruido, pero cuando llega, se siente, y se siente delicioso. Esa semana me invitaron a una cena de empresarios del sector. Por un momento dudé en asistir. No sabía si Ricardo estaría allí, si alguien mencionaría el escándalo, si las miradas se clavarían en mí. Pero Cecilia, con su eterna frialdad estratégica, me lo dejó claro. Tú no tienes que esconderte. No eres la que falló. Eres la que sobrevivió y la que ganó. Así que fui. Vestí un traje elegante, sobrio pero imponente, como una mujer que ya no tiene miedo de ocupar espacio. Mi cabello recogido con precisión, mis pasos firmes, mi sonrisa intacta. Crucé el salón como si ese lugar me perteneciera y, de alguna forma, lo hacía. Y allí estaba él, Ricardo al fondo, con la camisa arrugada, los ojos hundidos y la copa medio vacía. No me vio de inmediato, pero cuando lo hizo, su cara lo dijo todo. No fue rabia, no fue furia, fue miedo. Miedo de alguien que creía que había domesticado a una paloma y descubrió que era un halcón. No me acerqué, no lo saludé, no dije su nombre. Me limité a hablar con los empresarios, a reír con los inversores, a compartir ideas con los nuevos socios que me trataban como lo que ahora era, una visionaria, porque esa empresa que yo misma ayudé a construir ahora tenía una nueva imagen. Y esa imagen era yo. Durante la velada, uno de los invitados, un director de una cadena internacional, me tomó del brazo con respeto. «¿Tú eres la dueña de los diseños que llevan tu firma?», me preguntó. «Así es.
Le respondí con calma, pero con fuego en la mirada. Y no solo la firma, también todo lo que hay detrás de ella. El hombre sonrió, impresionado. Me ofreció una cita para discutir una posible expansión fuera del país. Y fue en ese momento que entendí que la traición que sufrí no había sido el fin de mi historia. Había sido la chispa de mi renacimiento. Yo no necesitaba venganza, no necesitaba arrastrarlo, solo necesitaba avanzar. Y mi firma, esa que él quería que estampara en un contrato que me borraba, ahora brillaba en acuerdos internacionales, en nuevos contratos, en el futuro, mi nombre, mi firma, mi poder. Y nada ni nadie me lo iba a quitar jamás. Pasaron apenas 3 días después de aquella cena cuando recibí un mensaje de Ricardo. No fue un simple hola, no fue un lo siento. Fue un documento adjunto, un acuerdo de conciliación. Decía algo así como: con el fin de evitar conflictos mayores, te propongo dividir equitativamente las ganancias futuras de la empresa. Yo administro, tú diseñas, como antes, como equipo. Equipo. La palabra me dio náuseas. Él no quería conciliar. Él quería volver a tener el control sin levantar sospechas, disfrazar su desesperación con diplomacia. Sabía que ya no podía firmar nada sin mí. Sabía que sin mi nombre la empresa se congelaba, que las cuentas, los contratos, los diseños, todo estaba parado. Así que decidió disfrazar su dependencia con una falsa oferta de paz. Cecilia me miró y dijo con su clásica frialdad: «Esto no es un acuerdo, es una soga con perfume». Yo sonreí. No respondí su mensaje. En cambio, hice algo mejor. Al día siguiente, convoqué a una rueda de prensa privada con medios del sector, pequeños pero influyentes. Presenté mi nueva firma como marca independiente, sin ataduras, sin asociados. Mostré los primeros bocetos de la colección que diseñé en secreto durante mis noches más oscuras, inspirados no en la traición, sino en lo que vino después: la claridad. Los vestidos tenían líneas firmes, los colores eran intensos, las texturas contaban historias, mi historia. Y mientras hablaba ante las cámaras, mientras contaba mi visión, no mencioné su nombre ni una sola vez, porque no lo necesitaba, porque su poder se deshacía en el silencio de mi éxito. Más tarde, ese mismo día, Ricardo me llamó. Su voz no tenía autoridad, tenía miedo. ¿De verdad vas a seguir sola? Ya empecé, le respondí. ¿No te da miedo? Sí, pero ya no me detiene. Ni siquiera piensas perdonar. Perdonar no es lo mismo que permitir. Y yo no pienso permitir que vuelvas a tocar nada que lleve mi nombre. Silencio. Lo escuché respirar hondo. Vas a destruir todo por orgullo, dijo, casi suplicando. Y ahí solté la frase que él jamás olvidaría. No lo destruyo yo. Lo destruiste tú. El día que quisiste usarme como una firma sin alma. Y olvidaste que esa firma soy yo. Colgué. Ese fue su último intento. Y también fue el último día que lo escuché. Una semana después de esa llamada, el silencio entre nosotros fue total. Ya no hubo correos, ni mensajes, ni intentos de manipularme con nostalgia. Nada. Yo no lo necesitaba. Y él por fin entendió que nunca volvería a tener acceso a mí. Pero lo que no sabía Ricardo, lo que no sabía nadie, era que yo tenía una última carta. Un documento. Una cláusula escrita en el primer contrato de sociedad. Uno que él me pidió firmar al principio de todo, cuando aún me llamaba amor, y decía que confiaba en mí más que en nadie. Y esa cláusula decía que en caso de que uno de los socios incurriera en una falta grave ética o personal que afectara la imagen de la marca, el otro tenía derecho de absorber el 100% del control. Una cláusula escrita por su propio abogado. Una cláusula que él nunca imaginó que se usaría contra él. Porque claro, ¿quién imaginaría que su propio ego lo destruiría? Mi abogada Cecilia sonrió cuando se la mostré. Perfecta.
Impecable. Letal. Presentamos el documento. Fotos, mensajes, movimientos sospechosos. Todo. La abogada del Consejo Legal de la marca original no tardó en revisar, confirmar y firmar la resolución. A partir de ese momento, yo era oficialmente la única propietaria. La noticia corrió rápido. Ricardo fue citado para recibir la notificación. Me lo contaron. Se presentó con traje, perfumado, con su sonrisa de siempre, hasta que leyó el encabezado. Dicen que no dijo nada, que simplemente se levantó y se fue. Sin palabras, sin fuerza, sin máscara. La empresa que él quería robar para su amante, el negocio que pensó que podía controlar con un nombre prestado, todo, se convirtió en una historia sobre su caída. Y yo, Natalia, me convertí en la historia de la mujer que lo vio venir y no lo detuvo, solo lo esperó en la cima. Mi firma, esa que alguna vez me pidió prestada, ahora brillaba sola en la puerta de mi estudio, sin socios, sin traiciones, solo talento, estrategia y libertad.